alto riesgo y se sigue el algoritmo. Los otros pacientes son los que tienen lesiones genéticas de alto riesgo, como el cromosoma Filadelfia, lesiones tipo PH, rearreglos LLM, que van a tener positividad, y que los que son candidatos a trasplantes los llevamos a trasplantes de células madres. Si no son elegibles para trasplante, típicamente vamos a continuar con quimioterapia de consolidación y mantenimiento, pero prevemos que es muy probable que tengan recaídas si siguen manteniendo positividad en enfermedad residual. Hay nuevo abordaje para tratar esta positividad que se deriva de un fármaco llamado blinatumomab, que permite que el sistema inmunológico ataque las células de leucemia. Este estudio, que se llama el estudio BLAST, utiliza blinatumomab en pacientes que tienen enfermedad residual mínima a nivel de 10 a la menos 3, que es 0.1%. En 116 pacientes después de la infusión continua de este fármaco, y les hablaré en un momento más sobre el mecanismo de acción. Los pacientes podrían recibir hasta 4 ciclos de terapia y continuar a un trasplante de células madre. Entonces, los desenlaces nos muestran que la probabilidad de convertir a negatividad de EMR con este abordaje fue como de 80%, y esto se mostró ser cierto a todos los niveles de EMR. Hay un grupo pequeño aquí que tiene más de 10% de blastos que no consideramos, perdón, del grupo del estudio BLAST, que no consideramos que tuvo un buen resultado. Vemos aquí la primera o la segunda y tercera remisiones, pero por supuesto que funcionó mejor en la primera remisión, y parece que funciona igualmente bien en todos los grupos etarios, lo que nos dice que probablemente, como siempre, pueda, bueno, de hecho, ser un poco mejor en pacientes jóvenes. Este es el desenlace de pacientes a los que se les dio blinatumomab en la primera remisión versus en la segunda o tercera remisión, y vemos que la sobrevida global mediana fue como de 36 meses en los que la recibieron para EMR de primera remisión, y 90 meses para los que se les, perdón, 19 meses para los que se les dio en segunda o tercera remisión. Esto nos hace pensar pues que es mejor la intervención temprana. Este es el abordaje que ahora estamos usando en Estados Unidos cuando tenemos blinatumomab aprobada para LLA de células B, EMR positiva. Creo que también ya se está utilizando para la refractaria, pero no para la positiva. Eventualmente espero que la aprueben. Ahora, para aquellos pacientes que son positivos a EMR y que son candidatos a trasplante, los llevaremos a uno o más ciclos de blinatumomab para convertirlos en negatividad de EMR, y el trasplante es más probable que funcione si son negativos a EMR. Si ya están negativos a EMR, pueden pasar al trasplante. Para los pacientes no candidatos a trasplante, de todas formas, les damos blinatumomab para volverlos negativos a EMR, y de ahí los pasamos a mantenimiento, mientras que los que son EMR negativos los llevamos a consolidación. Hay que pensar a intervenir con EMR porque queremos evitar que recaigan los pacientes. Históricamente las recaídas son terribles, sobre todo en los adultos de más de 30 años. En cualquiera que haya tenido una remisión con una duración de menos de 2 años, vemos que la sobrevida de largo plazo históricamente ha sido de menos de 10% de esta población de pacientes. Hoy tenemos agentes que podemos utilizar para la enfermedad con recaída refractaria. El blinatumomab es una terapia novedosa que utiliza el sistema inmunológico para combatir las células de leucemia. Estas son lo que llamamos el acoplador de células biespecífica. Lleva estas células T directamente a la superficie de las células B, pegándose a CD19, las células de leucemia, a una parte del receptor de las células T. Esto permite que las células T ataquen directamente a las células de leucemia. Hay un estudio muy importante, el estudio Tower, que compara blinatumomab a la quimioterapia estándar de manera aleatorizada para pacientes con LLA de tipo recaído refractaria. La sobrevida media fue mucho mejor, como de 7.7 meses versus 4 meses en los pacientes que recibieron blinatumomab. Y es por eso que este fármaco fue aprobado, sobre todo
inicialmente para enfermedad con recaída refractaria. Ahora, más o menos 34% tuvieron mejoras y también llega a esta cantidad hasta 44% si consideramos el fármaco pegilado. En términos generales es muy bien tolerado. El blinatumomab, se ven algunas citopenias, pero bueno, también se ven citopenias en el grupo que recibe quimioterapia. Ahora, hay cierta toxicidad que se llama síndrome de liberación de citocinas, también lo vemos en el TCAR, pero más o menos se da en el 10% de los pacientes que reciben blinatumomab y grado alto, más o menos, en más de 10 también hay este síndrome. Ahora, vemos aquí la calidad de la remisión con blinatumomab, que es bastante bueno. 76% de los pacientes quedan EMR positivos, y esta también es la calidad de los pacientes que reciben la quimioterapia, que es el estándar de atención, solo 48%. Aquí vemos la comparación de aquellos pacientes que reciben blinatumomab en rescate primario versus rescate secundario, que se expresa como S2+. En naranja vemos que la mediana de sobrevida en pacientes con blinatumomab en primera remisión o en el primer rescate fue de 11 meses versus solo 5.5 meses para quimioterapia, que es el estándar de atención. El blinatumomab también fue mejor para el segundo rescate y no tan bueno como vemos en el primer rescate. Por eso también es importante, si el fármaco está disponible, utilizar el blinatumomab en el primer rescate porque funciona mejor para los pacientes. Ahora, una nueva terapia alternativa que está quedando disponible para LLA es inotuzumab. Es un anticuerpo monoclonal a la proteína CD22 que se expresa en la mayoría de las células de leucemia con LLA y que se conjuga a una toxina que se llama colegiamicina. Este producto conjugado puede entrar al núcleo y dañar el DNA. Hay un estudio aleatorizado que comparó inotuzumab a la terapia estándar de atención con quimioterapia, y vemos que la sobrevida del libro de progresión fue mejor versus con blinatumomab que con la quimioterapia de estándar de atención. Pero bueno, vemos que hay ciertas toxicidades que se asocian a inotuzumab que tienen un aspecto negativo relevante. Antes de hablar de las toxicidades, la tasa de remisión con inotuzumab fue muy favorable, como de 80% de los pacientes, en comparación con solo 29% de aquellos que recibieron la quimioterapia estándar de atención. El inotuzumab fue mejor en todos los grupos que se observaron, incluyendo aquellos con remisiones cortas de menos de 12 meses o remisiones largas de más de 12 meses, y funciona igualmente bien en pacientes de más de 55. Pero existen ciertas toxicidades significativas asociadas a inotuzumab, sobre todo la enfermedad de veno-oclusión hepática que ocurrió en pacientes, sobre 15% de los pacientes con alto grado y casi 10% de los demás pacientes. Hay otro fármaco que ya conocíamos que se llama Mylotarg o gemtuzumab ozogamicina, que por desgracia empeora la posibilidad de los pacientes a entrar a trasplante halogénico. Esto es por la gran toxicidad de los pacientes que tienen LA refractaria o con recaídas, porque si utilizas esta terapia y planeas después llevarlos a trasplantes, vas a aumentar el riesgo de esta enfermedad veno-oclusiva y la mortalidad relacionada con ella, que es muy alta. Ahora bien, hay un estudio del MD Anderson que actualmente está tratando de combinar inotuzumab de dosis más bajas con la modificación del esquema mini-hiper-CVD, que tiene que ver utilizar dosis más bajas de los otros dosis y agregar una antraciclina con la esperanza de reducir el riesgo de enfermedad veno-oclusiva. Después de 4 ciclos de hiper-CVD con baja dosis de inotuzumab,
Los pacientes pasan después a blinatumomab para consolidación antes de la quimioterapia de mantenimiento. Esto puede ser un abordaje para combinar agentes nuevos y novedosos versus con quimioterapia estándar de atención. Y bueno, se ha dado mini hiper-CVD ha combinado a inotuzumab en el ámbito refractario y vemos las tasas de sobrevida a un año que son más o menos de 40 a 45%, una mediana de 11 meses de sobrevida. Y como siempre, pues las cosas funcionan mejor en el primer rescate versus el segundo rescate o un rescate posterior, ¿no? Tenemos hasta 17 meses para los que reciben mini hiper-CVD más inotuzumab en el primer rescate. Agregar blinatumomab después de mini hiper-CVD e inotuzumab parece mejorar la mediana de sobrevida. Aquí vemos que la sobrevida mediana es de 25 meses para los pacientes en este esquema, que incluyen blinatumomab para consolidación. Así que estos son datos pues todavía iniciales. No hay muchos pacientes tratados con estos protocolos, pero yo creo que esto está sentando la pauta para determinar cómo podemos incorporar estos agentes novedosos a la quimioterapia estándar para la consolidación de los pacientes. Claro que la otra terapia alternativa son las células TCAR para LLA refractaria. Las células TCAR son receptores de antígenos quiméricos que tienen una molécula introducida dentro de las células T para hacerlas responsivas directamente a las células de leucemia y que generalmente es algo que se pega a CD29 y que transmite una señal interactiva a las células T. Entonces, con uno de los primeros agentes que estudiamos y que en última instancia se logró la aprobación por parte de la FDA en Estados Unidos, que se llama tisagenlecleucel, la duración de la remisión está bien para los pacientes con LLA refractaria. Puede ver que la sobrevida pues se muestra aquí como de 18 meses. Así que ha habido varias células TCAR que se han desarrollado con modificaciones ligeramente diferentes de la molécula de señalización. Todas estas células CAR-T parecen lograr remisiones más altas, como de 80% con diferentes agentes, y todavía estamos